Buenas tardes, somos el equipo 1 conformado por Ixel Vaca Rojas, Ixel Corral Barriga y su servidora Dana Camila Hernández Villa. El presente video es de la materia Teoría e Historia de la Arquitectura, impartida por el profesor José Manuel Martínez Aguilar, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En este video abordaremos el tema de arquitectura habitacional, dándoles a conocer 3 tipos de vivienda que han existido a lo largo de los años y cómo ha sido su evolución. ¿Qué es la arquitectura habitacional? Es uno de los principios de la arquitectura. Indica que el núcleo básico para la correcta solución de una planta arquitectónica de casa-habitación está representado por los elementos de la entrada principal, recibidor, guardarropa, entre otros. La historia de las viviendas ha sido y será muy larga, pero hemos intentado comprender qué ha pasado hasta nuestros días y cómo ha evolucionado la vivienda y el hábitat del ser humano. Prehistoria, chozas o cabañas primitivas. En la prehistoria las viviendas eran elaboradas según su situación geográfica, clima, género de vida, materiales de construcción con los que se disponía y habilidades del hombre, tanto manuales como mentales. Un tipo de vivienda que se utilizaba eran las chozas. Se formaban por entramados de ramas y plantas. Estas eran artificiales o naturales, pero fueron acomodadas por el hombre a su conveniencia. Existen diferentes tipos de estas. Las primeras que se comenzaron a utilizar se elaboraban con restos óseos. Generalmente eran hechas con huesos de mamut, con sus cráneos, mandíbulas, escápulas y otros huesos. La superestructura de esta era levantada con un armazón de madera cubierto de pieles o ramajes. Solían ser de traza redonda u oval. Tiempo después se comenzó a utilizar el wigwam. Esta era una choza la cual su estructura principal era elaborada con madera y revestida con paja. Asimismo siguió el tipi. Este se empezó a utilizar cuando comenzaron a emigrar. En ellos habitaban el tiempo de permanencia en dichos lugares. Este era un cono elaborado con una estructura lineal, generalmente de madera con basamento hexagonal o circular. En la punta se encontraba un nodo principal donde se unían todos los apoyos. Su cubierta era de pieles de animales los cuales cazaban. Después se elaboró otro tipo de choza llamada ruca. Esta tenía una forma similar a la tienda. Su estructura interna se armaba con troncos, mientras que para el revestimiento exterior se utilizaba paja o fibras de junco. Estos servían de aislamiento térmico y protección frente a las lluvias. Se colocaban 2 o 3 pilares gruesos de roble, eran alineados a lo largo de su eje simétrico y reforzados con grandes piedras para dejarlos perfectamente verticales. En el extremo superior se colgaba un tronco horizontal que funcionaba como caballete o cumbre, y a una altura de 2 o 3 metros se encajaba una solera que servía de apoyo. En cada caso, las uniones eran reforzadas con amarres de cuerdas vegetales trenzadas o enroscadas que cubrían la madera por completo. Posteriormente elaboraban las yurtas, las cuales eran de forma redonda. Su estructura era de madera y su revestimiento con pieles o telas. Y finalmente el palafito, una casa alzada en la orilla del mar, dentro de un lago o de terrenos anegables. Se colocaba sobre estacas o pies derechos. Contaba con una pequeña terraza. Todo el palafito era construido de madera. La cubierta era a 2 aguas y el revestimiento era de paja, y algunas veces contaban con ventanas. Los habitantes del Viejo Egipto vivían en casas bajas construidas con adobes sobre planta cuadrangular. En el Oriente Próximo, las residencias se amoldaban a las posibilidades constructivas donde había barro. Eran comunes las casas de una sola estancia en forma de colmena, donde no se hallaba madera, sino más bien solo piedra. Hasta las cubiertas se edificaban a través de bandas de este material. Para la construcción de sus casas hacían paredes de barro procedente del río Nilo. Los muros los edificaban con sección variable y de creciente altura. Todas las casas, desde los palacios hasta las casas de los más pobres, tenían en común que estaban construidas en adobe, tenían forma cuadrangular y un tejado plano. Para protegerse del caluroso clima, las casas egipcias tenían normalmente una única entrada y como ventanas pequeñas aberturas que ayudaban a ventilarlas.
Ya en el antiguo imperio, el interés principal arquitectónico era la construcción de pirámides y mastabas. Los construían para que duraran eternamente. Sin embargo, los palacios y casas de habitación usaban materiales menos resistentes. La tercera dinastía emplearon en la construcción la roca calcárea y el ladrillo cocido. A partir de la cuarta dinastía emplearon materiales duros como la piedra, granito, la diorita, etc. Para la clase pobre y media baja, los materiales de construcción eran el adobe para los muros y la paja para los techos. Este tipo de construcción era llamada tejpet. Un ejemplo de casa de tipo medio consiste en una planta rectangular con el acceso por el lado largo que da a un patio. A la derecha hay dos habitaciones con un pequeño cuarto entre ellas. Se piensa que funcionaría como sala-comedor. Junto a una de las habitaciones está la cocina con horno. En la pared contraria al acceso están dos pequeños cuartos destinados a palomar y gallinero. A la izquierda del patio, partiendo del acceso, se sitúan dos cuartos pegados a las esquinas. Uno es de letrina y el otro es un cuarto para granos. Los techos de las casas se podían convertir en terrazas y esto lo aprovechaban algunos habitantes para poner mantas y dormir más frescos. En las casas de 2 pisos, la parte superior se ocupaba generalmente por los dueños y en la inferior los baños, la cocina, los cuartos de sirvientes y el establo. Particularmente se construían de ladrillo o madera. Eran generalmente de 2 pisos y muy confortables. Tenían 2 patios y en uno de ellos almacenaban granos en silos. En algunas casas los pisos eran de tierra apisonada, los muros de ladrillo y los techos de madera. Las pintaban con colores llamativos y las decoraban con frisos, pilares de ladrillos revestidos por esteras coloreadas y las adornaban con tapices. La casa del cirujano es una casa de la época romana, enterrada durante la erupción del Vesubio en 79 y encontrada como resultado de las excavaciones arqueológicas de la antigua Pompeya. Esta es una de las casas más antiguas de la ciudad y su nombre se debe al descubrimiento de numerosas herramientas quirúrgicas. Esta casa, construida con la fachada de bloques cuadrados de piedra caliza de Samo y paredes interiores para trabajar al telar, presenta el esquema clásico de las casas romanas. Paso a la entrada, que da directamente a la calle y un pequeño pasillo que conduce directamente al vestíbulo con el impluvium en la toba, además de estar rodeado por pequeños cubículos. La casa del cirujano fue construida entre el siglo IV y el III a.C., y en el curso de los años sufrió al menos 2 renovaciones importantes que llevaron a la adición de un piso superior en la parte del distrito del esclavo. Luego fue enterrado bajo una capa de lapilli y ceniza durante la erupción del Vesubio en 79 y explorado durante el periodo borbónico de 1770, cuando fue descubierto en el área del jardín. Entre las habitaciones de interés de esta casa hay un fenestrato de ambiente que da al jardín, donde mantuvieron varias pinturas, en el primer estilo en el exterior y en el cuarto estilo en el interior. Una de las obras más representativas es la de una mujer mientras representa a Dionisio en un marco gobernado por un cupido, separado y conservado actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Y un hombre con una tableta en la mano, sentado frente a 2 mujeres, pintando muy arruinado. Además, hay un fresco que representa un lararium. En otras salas, sin embargo, se han conservado el suelo de mosaico dispuesto en figuras geométricas. Durante las excavaciones se encontraron cerca de 40 herramientas quirúrgicas, tanto de hierro como de bronce, como sondas, catetes, forceps, alicates y bisturís, que son actualmente conservados también en el Museo Arqueológico Napolitano. Finalmente, concluimos que gracias a este pequeño repaso pudimos evidenciar que las necesidades básicas van evolucionando con el ser humano. Una de estas necesidades es la vivienda, pues esta ha ido cambiando increíblemente con el paso del tiempo, tanto lo material, estéticamente, con las funciones, estilos, formas, etc.
brindando así una mayor comodidad para el ser humano del que las circunstancias históricas podían ofrecer.